Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos adentramos en una obra fascinante que va mucho más allá del fútbol, La Bruna. El personaje de Diego Borensky, el tercer y último volumen de una trilogía monumental que retrata la vida del máximo ídolo de River Plate. Este libro, de 208 páginas publicado por Editorial Galerna, es mucho más que una biografía deportiva. Es el retrato íntimo del hombre que se escondía detrás de la máscara del gruñón que asustaba a primera vista. Borensky, periodista con 25 años de experiencia en el gráfico y especialista en historias riverplatenses, nos presenta a través de 140 testimonios y un exhaustivo trabajo de archivo, la dimensión humana de Ángel Amadeo Labruna. En los próximos 20 minutos, exploraremos 10 aspectos fundamentales de esta obra que revelan cómo un personaje aparentemente rudo y malhumorado era en realidad un hombre de códigos inquebrantables, profundamente humano y con una sabiduría de vida que trasciende el mundo del fútbol. Descubriremos cómo sus cábalas, su relación con los jugadores, su pasión por las carreras de caballos y su devoción familiar construyeron la leyenda de un líder auténtico cuyas lecciones siguen vigentes en nuestros días. El primer aspecto que Borensky desentraña magistralmente es la aparente contradicción entre la imagen pública de Labruna y su verdadera personalidad. Angelito había construido una máscara de gruñón que le servía como escudo protector, pero que ocultaba a un hombre profundamente sensible y cariñoso. Esta dualidad nos enseña algo fundamental sobre el liderazgo auténtico. En el mundo contemporáneo, donde la autenticidad se ha convertido en una buzzword vacía, Labruna nos demuestra que la verdadera autenticidad no significa mostrar todo lo que somos todo el tiempo. Su aparente dureza era una herramienta de liderazgo consciente. Cuando enfrentaba a los periodistas en los pasillos, gritando y discutiendo por cualquier crítica a sus jugadores, estaba ejerciendo un liderazgo protector. No era rencoroso, como destaca Borensky, sino que utilizaba esa coraza para defender a quienes tenía bajo su responsabilidad. En el ámbito laboral actual, esta lección es invaluable. Los líderes efectivos entienden que a veces deben ser el paraguas que protege a su equipo de las presiones externas. Labruna jamás permitía que las críticas llegaran directamente a sus jugadores, él las interceptaba, las procesaba y las convertía en motivación interna. Esta es una habilidad que todo manager moderno debería desarrollar, saber cuándo ser el filtro entre el equipo y las demandas externas. La autenticidad de Labruna residía en su coherencia emocional. Podía ser duro cuando la situación lo requería, pero también era capaz de mostrar vulnerabilidad cuando correspondía. Esta flexibilidad emocional inteligente es lo que distingue a los líderes verdaderos de los simplemente autoritarios. En nuestras relaciones personales y profesionales, podemos aprender a desarrollar esa misma capacidad de adaptación emocional sin perder nuestra esencia. El segundo aspecto fascinante que Borensky desarrolla es el complejo mundo de las cábalas de Labruna. No eran simples supersticiones, sino rituales psicológicos profundamente elaborados que le otorgaban control y confianza en situaciones de alta presión. Su lista de cábalas era interminable, según el autor, apostaba por los números de patente de los autos que se cruzaban en la ruta, tenía rutinas específicas antes de cada partido, y desarrolló el famoso ritual de patear la pelota al arco vacío antes de cada encuentro. Esta última cábala nació de una crisis. Cuando atravesaba una racha de 5 partidos sin convertir, su técnico Renato Cesarini le sugirió que se hiciera amigo del arco nuevamente. «Tenés que volver a hacerte amigo del arco, vos estás enojado con el gol», le dijo. Labruna comenzó a patear la pelota al arco vacío antes de cada partido, recuperó la confianza, y esa tarde anotó 2 goles contra Huracán. Los hinchas comenzaron a esperar este ritual, y él lo mantuvo durante toda su carrera. En la psicología moderna, esto se conoce como priming o preparación mental. Los atletas de élite actuales utilizan rutinas similares para entrar en estados de flujo y confianza. Pero la lección trasciende el deporte. En el mundo empresarial, los rituales de preparación son fundamentales para el rendimiento. Desde CEOs que tienen rutinas matutinas específicas hasta vendedores que desarrollan rituales pre-presentación, la estructura ritual genera confianza y reduce la ansiedad ante la incertidumbre. Las cábalas de Labruna nos enseñan que el control percibido es tan importante como el control real. Cuando apostaba por los números de patente, no estaba realmente controlando el resultado del partido, pero estaba ejercitando su sensación de agencia personal. En situaciones donde no podemos controlar variables externas, crear rituales que nos conecten con nuestro propósito y nos den sensación de control puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los rituales nos anclan en el presente y nos permiten canalizar la energía nerviosa hacia objetivos constructivos.
El tercer aspecto revelador que Borinsky desarrolla es la relación paternal que Labruna establecía con sus jugadores. Sentía a los futbolistas como hijos, describe el autor, y esta no era una metáfora vacía sino una filosofía de liderazgo profundamente arraigada que transformaba por completo la dinámica del equipo. Esta mentalidad paternal se manifestaba de múltiples maneras. Labruna no solo dirigía el aspecto técnico del juego, sino que se involucraba en la vida personal de sus jugadores. Les enseñaba valores, los protegía de las presiones externas y creaba un ambiente donde podían desarrollarse tanto como futbolistas como personas. Cuando un jugador cometía errores, Labruna los corregía con la firmeza de un padre, pero también con la comprensión de quien genuinamente se preocupaba por su crecimiento. En el mundo laboral contemporáneo, este tipo de liderazgo paternal ha evolucionado hacia lo que conocemos como liderazgo de desarrollo o coaching leadership. Los mejores managers modernos entienden que su rol no se limita a asignar tareas y evaluar resultados, sino que incluye el desarrollo integral de las personas bajo su cargo. Esto significa invertir tiempo en conocer las aspiraciones personales de cada miembro del equipo, identificar sus fortalezas y áreas de mejora, y crear oportunidades para su crecimiento profesional. La clave del éxito de Labruna residía en su capacidad para equilibrar la exigencia con el apoyo emocional. Podía ser extremadamente duro durante un entrenamiento, pero también era capaz de sentarse con un jugador que atravesaba problemas personales y ofrecerle consejo y contención. Esta dualidad creaba un ambiente de confianza donde los jugadores se sentían seguros para tomar riesgos, expresar sus preocupaciones y dar lo mejor de sí mismos. En nuestras propias vidas, podemos aplicar esta lección tanto en roles de liderazgo formal como informal. Ser un padre o madre profesional significa asumir la responsabilidad del desarrollo de otros, crear espacios seguros para el crecimiento y entender que el éxito del equipo depende del bienestar integral de cada miembro. Esta mentalidad transforma no solo los resultados, sino también la calidad de las relaciones humanas en cualquier ambiente de trabajo. El cuarto elemento fascinante que Borinsky explora es la pasión de Labruna por las carreras de caballos, una afición que revela aspectos profundos de su personalidad y su filosofía de vida. Adoraba las carreras de caballos, describe el autor, y esta pasión no era simplemente un hobby, sino una ventana hacia su comprensión de la vida, el riesgo y las relaciones humanas. En el hipódromo, Labruna encontraba un espacio donde podía ser simplemente Ángel, no el técnico estrella ni el ídolo de Revor. Como relata José Luis Barrio, ex periodista de El Gráfico, le gustaba el turf, yo tenía caballos de carrera. Los últimos 3 años de su vida él venía una vez por semana a la mesa con nosotros, a las carreras en Palermo. Lo curioso es que él jugaba poquito o nada, le gustaba ver las carreras de caballos, no le importaba apostar. Era un apasionado por ver las carreras o ver el paseo de los caballos antes de la carrera. Esta descripción revela algo fundamental sobre la gestión del estrés y el equilibrio vida-trabajo. Labruna había encontrado en las carreras de caballos su espacio de descompresión, un ambiente completamente diferente al del fútbol donde podía procesar las tensiones de su vida profesional. No era la apuesta lo que lo motivaba, sino la contemplación, la belleza del deporte ecuestre y la compañía de personas que lo conocían desde otro lugar. En el mundo actual, donde el burnout y la sobrecarga laboral son epidémicos, la lección de Labruna es invaluable. Necesitamos espacios y actividades que nos permitan desconectarnos completamente de nuestras responsabilidades principales. Pero más importante aún, necesitamos encontrar esos espacios donde podamos ser nosotros mismos sin las máscaras profesionales que usamos día a día. Las carreras de caballos también le enseñaron a Labruna sobre la incertidumbre y el riesgo calculado. En el hipódromo, como en el fútbol, había variables que podía controlar y otras que escapaban completamente a su influencia. Esta experiencia lo ayudaba a mantener perspectiva sobre las victorias y derrotas en el fútbol, entendiendo que tanto el éxito como el fracaso son temporales y que lo importante es cómo respondemos a ambos. Para nosotros, la lección es clara, necesitamos encontrar nuestro propio hipódromo, ese espacio donde podamos ser vulnerables, auténticos y simplemente humanos. Ya sea el arte, la música, la jardinería, o cualquier actividad que nos permita conectar con aspectos diferentes de nuestra personalidad. Estos espacios son fundamentales para mantener la salud mental y la perspectiva en nuestras vidas profesionales. El quinto aspecto que Borinsky retrata magistralmente es una faceta aparentemente trivial pero profundamente humana de Labruna, los dulces eran su perdición, describe el autor. Esta confesión, lejos de ser un detalle anecdótico, revela algo fundamental sobre la autenticidad del liderazgo y la importancia de mantener nuestras vulnerabilidades humanas incluso en posiciones de poder.
Esta debilidad por los dulces contrastaba dramáticamente con su férrea disciplina en otros aspectos de la vida. Un hombre que detestaba el cigarrillo y el alcohol, que mantenía un régimen estricto de entrenamiento y que exigía disciplina absoluta a sus jugadores, tenía este pequeño vicio que lo conectaba con su lado más humano y accesible. Esta aparente contradicción es, en realidad, una lección profunda sobre la complejidad humana y cómo los grandes líderes no pretenden ser perfectos. En el mundo empresarial contemporáneo, donde a menudo se espera que los líderes proyecten una imagen de perfección inquebrantable, la lección de la Bruna es revolucionaria. Los mejores líderes son aquellos que pueden mostrar sus pequeñas imperfecciones sin comprometer su autoridad. Esto genera conexión emocional con sus equipos porque las personas se sienten más cómodas siguiendo a alguien que reconoce su humanidad compartida. Esta vulnerabilidad selectiva es una herramienta de liderazgo poderosa. Cuando un líder puede reírse de sus propias debilidades menores, crea un ambiente donde otros también pueden ser auténticos. Imaginen a la Bruna compartiendo un dulce con sus jugadores después de un entrenamiento duro, o riéndose de su propia falta de autocontrol frente a un postre. Estos momentos construyen vínculos humanos que trascienden las jerarquías profesionales. En nuestras propias vidas, podemos aplicar esta lección siendo honestos sobre nuestras pequeñas imperfecciones. No se trata de exponer todas nuestras vulnerabilidades, sino de reconocer que la perfección no es un requisito para el liderazgo efectivo. De hecho, nuestras pequeñas debilidades pueden ser puertas de entrada para conexiones más profundas y auténticas con otros. La clave está en distinguir entre vulnerabilidades que humanizan y aquellas que socavan la confianza, y la Bruna dominaba perfectamente esta distinción. El sexto elemento fascinante que Borinsky desarrolla es la relación compleja de la Bruna con los viajes aéreos. Odiaba los aviones, describe el autor. Esta fobia, en una época donde los viajes aéreos eran cada vez más necesarios para el fútbol profesional, representaba un desafío personal significativo que la Bruna tuvo que aprender a manejar sin permitir que limitara su carrera o la de sus equipos. Este miedo no era simplemente una incomodidad menor, sino una limitación real que podía afectar las decisiones profesionales. En el fútbol de mediados del siglo XX, cuando los equipos comenzaron a viajar más frecuentemente por aire para partidos internacionales y giras, un técnico que no pudiera viajar en avión estaría severamente limitado en sus oportunidades. La Bruna tuvo que encontrar maneras de gestionar esta fobia sin que comprometiera su efectividad profesional. La manera en que la Bruna manejó este miedo nos enseña sobre la diferencia entre permitir que nuestras limitaciones nos definan y encontrar formas de trabajar a pesar de ellas. No hay evidencia de que haya dejado que su fobia a los aviones le impidiera cumplir con sus responsabilidades profesionales. Esto requería una forma de coraje diferente al que mostraba en el campo de juego, el coraje de enfrentar algo que lo aterrorizaba personalmente por el bien del equipo. En el mundo moderno, todos tenemos nuestros aviones metafóricos, situaciones, tecnologías o desafíos que nos generan ansiedad pero que son necesarios para nuestro crecimiento profesional. Puede ser hablar en público, liderar reuniones virtuales, negociar contratos, o incluso aprender nuevas tecnologías. La lección de la Bruna es que reconocer estos miedos no es una debilidad, sino el primer paso para superarlos. La clave está en desarrollar estrategias de manejo que nos permitan funcionar efectivamente a pesar de nuestras ansiedades. Esto puede incluir técnicas de relajación, preparación exhaustiva, sistemas de apoyo, o simplemente la disciplina mental de hacer lo que es necesario aunque nos resulte incómodo. La Bruna probablemente desarrolló rutinas específicas para los viajes aéreos, tal como tenía rutinas para los partidos, transformando algo que odiaba en algo que podía manejar. Para nosotros, la lección es clara: nuestras limitaciones personales no tienen que convertirse en limitaciones profesionales. Con la mentalidad correcta y las estrategias adecuadas, podemos aprender a navegar nuestros miedos sin permitir que definan nuestro potencial. La verdadera fortaleza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar productivamente a pesar de él. El séptimo aspecto conmovedor que Borinsky desarrolla es la profunda devoción familiar de la Bruna. Se desvivía por la familia, tuvo una compañera de fierro como Anita y un hijo, Daniel, que pintaba para crack y que se le fue muy pronto, describe el autor con una sensibilidad que revela el dolor más profundo del ídolo. Esta dimensión familiar no era simplemente un aspecto paralelo a su carrera, sino el motor emocional que impulsaba todo su universo. La relación con Anita, su esposa, representa uno de los pilares fundamentales de su estabilidad emocional. Describirla como una compañera de fierro no es casual. En una época donde las carreras deportivas generaban presiones enormes y tentaciones constantes, Anita fue su ancla emocional.
Esta sociedad conyugal sólida le permitía a la Bruna mantener la coherencia entre su vida pública y privada, algo que muchos líderes contemporáneos luchan por lograr. La tragedia de Daniel, su hijo, quien pintaba para crack y que se le fue muy pronto, añade una dimensión de dolor humano que contextualiza muchas de las características de la Bruna. Como relata Omar La Bruna en las entrevistas, como padre era muy familiero. Era un apasionado del fútbol, pero en los ratos libres intentaba estar en casa con mi mamá, mi hermano. Nos acompañaba como cualquier padre. Esta pérdida temprana de Daniel probablemente intensificó su instinto paternal con los jugadores, canalizando su energía parental hacia los jóvenes futbolistas que tenía bajo su cuidado. En el mundo actual, donde el equilibrio vida-trabajo se ha vuelto un desafío constante, la lección de la Bruna es invaluable. Su éxito profesional nunca estuvo divorciado de su compromiso familiar. Entendía que la fortaleza en el hogar se traducía en fortaleza en el campo y que descuidar a la familia por el éxito profesional era, en última instancia, una forma de autosabotaje. Esta integración armoniosa entre familia y carrera no significaba que fuera un padre permisivo o ausente emocionalmente. Como describe Omar, nos llevaba al colegio, nos iba a buscar, cuando iba a una fiesta se la pasaba siempre firmando autógrafos por ser tan reconocido. En la intimidad era una persona súper sencilla. Esta capacidad de mantener la sencillez familiar mientras gestionaba la fama pública es una habilidad que todos los líderes modernos necesitan desarrollar. Para nosotros, la lección es clara, el éxito sostenible requiere de una base familiar sólida. No importa cuán exitosos seamos profesionalmente, si no tenemos relaciones familiares saludables, nuestro éxito será frágil y probablemente temporal. La inversión en la familia no es tiempo perdido del trabajo, sino la base que hace posible el trabajo excepcional. El octavo elemento que Borinsky retrata de manera vívida es la actitud de la Bruna hacia la bombonera, entraba a la bombonera tapándose la nariz y se aguantaba lo que viniera. Esta imagen no es simplemente una anécdota graciosa, sino una metáfora poderosa sobre cómo enfrentar entornos hostiles con dignidad y coraje. El gesto de taparse la nariz al entrar a la bombonera era, simultáneamente, una provocación calculada y una forma de mantener su dignidad personal. No era una falta de respeto gratuita, sino una manera de establecer que, aunque estuviera en territorio enemigo, no se sentiría intimidado ni cambiaría su esencia. Esta actitud revela una comprensión sofisticada de la psicología del conflicto y la importancia de mantener la propia identidad incluso en las circunstancias más adversas. Se aguantaba lo que viniera complementa perfectamente esta imagen. La Bruna sabía que su provocación tendría consecuencias, pero también sabía que era parte del juego mental del fútbol. No se trataba de ser irrespetuoso por el placer de serlo, sino de usar la provocación como una herramienta estratégica para mantener la moral de su equipo y, posiblemente, desestabilizar a los rivales. En el mundo profesional contemporáneo, todos enfrentamos nuestras propias bomboneras, reuniones difíciles, presentaciones ante audiencias hostiles, negociaciones complicadas, o situaciones donde debemos mantener nuestra posición ante la oposición. La lección de la Bruna es que podemos mantener nuestra dignidad y autenticidad incluso en estos entornos, pero debemos estar preparados para las consecuencias de nuestras acciones. La clave está en la diferencia entre provocación estratégica y agresión sin propósito. La Bruna nunca perdía el control ni se dejaba arrastrar por la emoción del momento. Su provocación era calculada y tenía un objetivo específico, mantener la ventaja psicológica para su equipo. Esto requiere una forma de inteligencia emocional muy sofisticada, la capacidad de provocar sin perder la compostura, de ser firme sin ser destructivo. Para nosotros, la lección es doble. Primero, no debemos permitir que los entornos hostiles cambien nuestra esencia o nos hagan comportarnos de manera incoherente con nuestros valores. Segundo, debemos aprender a usar la tensión y el conflicto como herramientas estratégicas, no como fuentes de estrés paralizante. Como la Bruna, podemos entrar a nuestras propias bomboneras con la cabeza en alto, preparados para lo que venga, pero sin perder nunca nuestra dignidad ni nuestro propósito. El noveno aspecto fascinante que Borinsky desarrolla es la pasión de la Bruna por el juego, le encantaba jugar a las cartas y a los dados con sus jugadores. Esta actividad no era simplemente un pasatiempo, sino una herramienta sofisticada de construcción de vínculos y liderazgo que revela su comprensión intuitiva de la psicología grupal y la importancia de los rituales compartidos. El juego de cartas y dados con los jugadores creaba un espacio democrático donde las jerarquías se relajaban temporalmente. En esos momentos, la Bruna no era el técnico temido, sino un compañero de juego que podía ganar o perder como cualquier otro.
Esta vulnerabilidad compartida generaba un tipo de confianza que era imposible de construir solamente a través de entrenamientos y charlas técnicas. Los jugadores podían ver a su entrenador en momentos de frustración cuando perdía una mano, o de alegría cuando tenía una buena jugada, lo que lo humanizaba sin comprometer su autoridad. Esta estrategia de liderazgo era revolucionaria para su época. Mientras otros técnicos mantenían distancias rígidas con sus jugadores, LeBrun entendía que la cercanía emocional, canalizada correctamente, podía ser una ventaja competitiva. Los jugadores que se sienten genuinamente conectados con su líder están dispuestos a dar un esfuerzo extra, a seguir instrucciones difíciles y a mantener la moral alta incluso en situaciones adversas. El juego también le permitía a LeBrun observar aspectos de la personalidad de sus jugadores que no se manifestaban en el campo. Podía ver quién tenía tendencia a tomar riesgos excesivos, quién mantenía la calma bajo presión, quién tenía dificultades para controlar sus emociones y quién tenía instintos de liderazgo natural. Esta información era invaluable para entender cómo manejar a cada jugador individualmente y cómo armar la química del equipo. En el mundo empresarial contemporáneo, esta lección es particularmente relevante. Los mejores líderes entienden que las conexiones humanas genuinas son la base de equipos de alto rendimiento. Esto no significa que debamos jugar cartas con nuestros empleados, pero sí que debemos encontrar espacios informales donde podamos conectar como personas, no solo como roles profesionales. Pueden ser almuerzos compartidos, actividades deportivas o simplemente conversaciones casuales que nos permitan conocernos más allá de las responsabilidades laborales. La clave está en mantener el equilibrio entre cercanía y respeto. LeBrun nunca permitía que estos momentos de camaradería comprometieran la disciplina cuando era necesaria. Podía ser tu compañero de juego en la noche y tu entrenador exigente en la mañana, y los jugadores respetaban ambas facetas porque entendían que ambas venían del mismo lugar, su compromiso genuino con el éxito del equipo. El décimo y último aspecto que Borinsky desarrolla es quizás el más intrigante, la teoría muy particular que lo enlaza al entrenador más ganador en la historia de Trevor. Esta conexión entre LeBrun y Marcelo Gallardo trasciende las coincidencias superficiales para revelar principios fundamentales de liderazgo que perduran a través de las generaciones. Diego Borinsky, con su expertise de décadas cubriendo River Plate, identificó patrones profundos que conectan a estos dos gigantes del club. No se trata solo de que ambos hayan sido exitosos, sino de que compartían una filosofía de liderazgo basada en la autenticidad, la cercanía emocional con los jugadores, y la capacidad de mantener la intensidad competitiva sin perder la humanidad. Tanto LeBrun como Gallardo entendían que el fútbol es, fundamentalmente, un juego emocional. Los aspectos técnicos y tácticos son importantes, pero lo que realmente distingue a los equipos excepcionales es la capacidad de mantener la motivación, la confianza y la cohesión grupal bajo presión extrema. Ambos técnicos desarrollaron métodos únicos para generar esta fortaleza emocional, LeBrun a través de su paternalismo protector y sus rituales compartidos, Gallardo a través de su intensidad emocional y su capacidad para crear narrativas épicas. La conexión más profunda entre ambos radica en su comprensión de que el liderazgo efectivo requiere vulnerabilidad controlada. Ambos podían mostrar emociones intensas sin perder autoridad, podían ser cercanos sin ser permisivos, y podían exigir excelencia mientras mantenían la humanidad. Esta combinación aparentemente contradictoria es, en realidad, la marca de los líderes más efectivos en cualquier campo. Otro paralelo fundamental es su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. LeBrun dirigió equipos en diferentes épocas y contextos, siempre manteniendo su estilo personal pero adaptándose a las necesidades específicas de cada situación. Gallardo ha demostrado la misma flexibilidad, modificando tácticas y estrategias según las circunstancias, pero manteniendo siempre su filosofía de liderazgo centrada en la conexión emocional y la excelencia. Para nosotros, la lección final es que el liderazgo excepcional no es una cuestión de técnicas o fórmulas, sino de principios fundamentales que se expresan de manera única en cada persona. La conexión entre LeBrun y Gallardo nos enseña que los grandes líderes no copian métodos, sino que desarrollan su propia versión auténtica de principios universales, la importancia de las relaciones humanas, la necesidad de mantener estándares altos, y la capacidad de inspirar a otros para que den lo mejor de sí mismos. El método LeBrun, entonces, no es una serie de técnicas específicas, sino una filosofía de liderazgo que puede ser aplicada en cualquier contexto donde se requiera sacar lo mejor de un grupo de personas. Su legado vive no solo en los trofeos que ganó, sino en la demostración de que el liderazgo auténtico, humano y efectivo es posible, y que sus principios trascienden el tiempo y las circunstancias. LeBrun.
El personaje de Diego Borinsky nos ofrece mucho más que la biografía de un ídolo del fútbol. Es un manual de humanidad, liderazgo y autenticidad que trasciende las fronteras del deporte para convertirse en una guía de vida. A través de las páginas de este libro, descubrimos que los verdaderos líderes no son aquellos que nunca muestran vulnerabilidad, sino quienes saben cuándo ser fuertes y cuándo ser compasivos. La historia de Angelito nos demuestra que la grandeza no está en la perfección, sino en la capacidad de mantenerse fiel a nuestros valores mientras nos adaptamos a las circunstancias. Sus cábalas, su amor por la familia, su respeto por los códigos de la calle, y su devoción inquebrantable por River Plate construyeron un legado que perdura décadas después de su partida. En un mundo donde la autenticidad se ha vuelto escasa y el liderazgo se ha vaciado de contenido humano, la Bruna nos recuerda que los verdaderos líderes son aquellos que logran combinar dureza con ternura, determinación con flexibilidad y pasión con sabiduría. Su figura nos inspira a ser mejores personas, mejores líderes y mejores seres humanos en nuestras propias vidas. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro La Bruna. El personaje de Diego Borinsky. A pesar de que hemos destacado algunos aspectos centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del retrato humano que Borinsky nos presenta de este gigante del fútbol argentino. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan revelador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo aquel que quiera entender qué significa ser un verdadero líder. Hasta el próximo episodio de Obcast.